Pero lo que ocurrió aquella mañana de octubre de 2019, en un pequeño barrio del interior de Chihuahua, México, cambió para siempre la vida de una jubilada llamada Elvira Ramírez, y también el corazón de todos los que escucharon su historia. A veces, el pasado se queda dormido bajo la tierra, entre raíces silenciosas, fotografías olvidadas y secretos que la vida enterró para que nadie pudiera encontrarlos. Pero hay momentos en los que la verdad decide salir a la luz. Y cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. Aquel día, mientras Elvira limpiaba su pequeño patio como lo hacía desde hacía décadas, algo extraño llamó su atención. La punta de una esquina de papel oscurecida por la humedad, sobresaliendo entre la tierra removida por la lluvia de la noche anterior. Al principio pensó que era basura, solo un pedazo viejo de revista o algún recuerdo arrastrado por el viento. Pero cuando tiró de él, su corazón casi se detuvo. Era una fotografía antigua, dañada, enterrada quién sabe por cuánto tiempo. Pero no fue eso lo que la dejó sin aliento. Fue el rostro que aparecía en ella, un rostro que ella conocía, un rostro imposible, porque esa persona no debía existir en esa época. No debía estar allí, no debía aparecer en ningún recuerdo de su vida. Antes de continuar con esta historia que te estremecerá desde el inicio hasta el final, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Te aseguro que el desenlace te va a sorprender de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos llenos de misterio y emoción. Vamos a comenzar. En el silencioso amanecer del interior de Nuevo México, donde el viento arrastra polvo rojo y las montañas parecen vigilar cada casa desde la distancia, vivía María Esteves, una jubilada de 70 años que llevaba más de una década intentando reconstruir una vida golpeada por ausencias. Su pequeño patio, rodeado de árboles viejos y tierra seca, siempre había sido su refugio, el único lugar donde podía escuchar el eco suave de los recuerdos sin que el mundo la interrumpiera. María era una mujer tranquila, de pasos lentos y mirada profunda, marcada por una tristeza que el tiempo nunca consiguió borrar del todo. Aún así, todas las mañanas regaba las pocas flores que conseguían sobrevivir al clima duro, como si ese acto simple la mantuviera unida a algo más grande que ella misma. Aquella mañana, sin embargo, algo extraño la detuvo. Mientras removía la tierra para plantar un pequeño rosal, la pala chocó con un objeto enterrado a pocos centímetros de la superficie. El sonido metálico la sobresaltó. María se inclinó con cautela, apartó la tierra con las manos y encontró una bolsa plástica vieja, endurecida por los años. Dentro había una fotografía, una foto parcialmente dañada, amarillenta por el tiempo, pero aún legible, demasiado legible. María sintió que la respiración se le cortaba. Reconocía ese rostro. Lo había visto antes. Era imposible, absurdo, aterrador. La persona en la fotografía había muerto hacía más de 30 años, y aún así, allí estaba, enterrada en su propio patio. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, María comprendió algo que cambiaría su destino. Alguien había escondido esa foto allí. Alguien que conocía su pasado, alguien que tal vez había regresado. Y lo que esa imagen revelaría era solo el comienzo. El amanecer en el interior de Nuevo México siempre traía una mezcla de silencio y viento, un equilibrio extraño entre calma y soledad. Para Elvira Torres, una jubilada de 72 años que vivía sola desde hacía más de una década, aquellas primeras horas del día eran el único momento en el que creía escuchar su propia vida respirando. Elvira no era una mujer frágil. Al contrario, la vida, con sus golpes silenciosos y persistentes, le había enseñado a caminar con la espalda erguida y el corazón alerta. Desde que enviudó, había convertido su pequeña casa en las afueras de San Rosario del Desierto, en su refugio, su fortaleza y a veces su prisión emocional. Aquel día, sin embargo, algo se quebraría para siempre en su rutina.
El sol apenas comenzaba a pintarse de rosa cuando Elvira salió al patio trasero con su taza de té caliente. El aire olía a tierra seca y a hojas quemadas por el otoño. Estaba acostumbrada a limpar ese patio cada 2 o 3 semanas, quitando ramas, removiendo tierra y revisando si el viento había arrastrado algo desde el campo abierto. Pero aquella mañana vio algo distinto, o mejor dicho, sintió algo distinto. Había una zona del suelo ligeramente elevada, como si alguien o algo hubiera escarbado durante la noche. La tierra estaba revuelta, blanda, reciente. No era normal. Elvira conocía cada rincón de ese terreno, incluso aquellos donde ya crecían plantas secas de manera salvaje. Dejó la taza sobre una piedra y se inclinó lentamente. El instinto, esa voz antigua que la había acompañado toda la vida, le decía que debía tener cuidado. Tomó una pala pequeña apoyada en la pared y comenzó a remover la tierra con movimientos lentos, metódicos. Cada palada aumentaba un extraño presentimiento en su pecho. No sabía si era miedo, curiosidad o una mezcla peligrosa de ambos. Tras unos minutos algo apareció, un rectángulo oscuro, delgado, cubierto de tierra húmeda y costras endurecidas. Elvira se arrodilló. Sus manos temblaron un poco. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que aquello no era basura arrastrada por el viento. Con muchísimo cuidado retiró la última capa de tierra y extrajo lo que parecía ser una fotografía protegida por un plástico viejo, casi derretido por el tiempo. Pero lo que vio al retirar el plástico la dejó sin aire. Literalmente. Retrocedió sentándose en el suelo. Llevó una mano al pecho. Su respiración se hizo corta, temblorosa. No podía ser. No podía ser. La fotografía mostraba la imagen nítida de un hombre joven, parado frente a una casa antigua que ella no reconocía. La foto estaba oscurecida por los bordes, como si hubiese sido quemada o expuesta al fuego en algún momento. Pero lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era el rostro del hombre. Elvira conocía ese rostro. Lo había visto cientos de veces en los álbumes antiguos de su familia, en fotografías guardadas en cajas de madera, en retratos que ella misma había evitado mirar durante años. «No puede ser», susurró. La voz se quebró en su garganta. Elvira acercó la fotografía a la luz y la giró de un lado a otro, buscando un error, una explicación lógica, cualquier señal de que lo que estaba viendo no fuera real. Pero no había error. El rostro en la fotografía era el de su hermano mayor, Julián Torres, desaparecido misteriosamente en 1973, cuando tenía apenas 40 años. Una desaparición que había destruido a la familia, una herida que nunca había cerrado, un fantasma que nunca habían podido enterrar. Elvira había crecido repitiéndose que nunca sabría qué ocurrió con él, que la vida, a veces, simplemente se llevaba a las personas sin dar razones. Pero ¿cómo demonios había aparecido una fotografía de Julián enterrada en su patio y visiblemente reciente? Elvira abrió y cerró los ojos varias veces, intentando despejar la niebla mental que se formaba en su cabeza. Miró alrededor. El patio estaba vacío. El silencio era inquietante. El viento, detenido. La jubilada respiró hondo varias veces. Trató de calmarse, pero entonces notó algo más. Detrás del hombre en la fotografía, detrás de la casa antigua, había una sombra, una figura borrosa, inmóvil. No parecía humana, o si lo era, no lo era totalmente. Elvira tragó saliva. Se puso de pie lentamente, apretando la fotografía contra su pecho como si fuese un objeto sagrado. Tenía que entrar a la casa, tenía que sentarse, tenía que pensar. Pero cuando dio el primer paso, algo más llamó su atención. Una esquina doblada al reverso de la fotografía. La desdobló. Había una fecha escrita con tinta negra. 13 de octubre de 2019. Elvira sintió un vértigo intenso. Aquella fecha no era del pasado. Tampoco era un recuerdo. Era ayer. La fotografía parecía haber sido tomada el día anterior. Pero su hermano había desaparecido hacía más de 40 años. Elvira sintió un hormigueo helado en las manos. Miró la casa alrededor.
Miró el horizonte, miró el suelo que acababa de cavar. Una idea aterradora comenzó a formarse en su mente. Una idea imposible. Una idea que, sin embargo, tenía demasiado sentido. «Julián», susurró, como si su hermano pudiera escucharla desde algún punto invisible del patio. El silencio respondió, un silencio tan profundo que la jubilada sintió que aquel pedazo de tierra estaba guardando un secreto que estaba a punto de despertar. Y Elvira, temblando, entendió que encontrar esa foto enterrada allí no había sido casualidad. Alguien la había puesto, alguien la había traído, alguien quería que ella la encontrara. Y ese alguien había estado en su patio la noche anterior. Elvira caminó hacia la casa con pasos torpes. La fotografía ardía en su mano, aunque estaba fría. Cuando cruzó la puerta, giró la llave varias veces, asegurándose de que nadie pudiera entrar. Se dejó caer en la silla de la cocina, respirando profundamente. «Dios mío», murmuró. «¿Qué significa todo esto?» Las paredes parecían estrecharse a su alrededor. La foto brillaba débilmente con la luz que entraba por la ventana. Finalmente, Elvira se obligó a actuar. Abrió la gaveta donde guardaba una lupa antigua, la misma que su padre usaba cuando revisaba documentos viejos. Colocó la fotografía sobre la mesa y acercó la lupa. Y entonces lo vio. Un detalle que había pasado desapercibido. En la esquina inferior izquierda de la imagen había un número escrito casi imperceptiblemente. 87C. ¿Qué era aquello? ¿Una referencia? ¿Una coordenada? ¿Un código? ¿Una dirección? Elvira no sabía, pero sabía una cosa. Su hermano no debía aparecer en una foto tomada ayer. No debía estar vivo, no debía existir. Y sin embargo, allí estaba, mirándola desde el pasado, o desde algo más oscuro que el pasado. Elvira cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, una sola frase cruzó su mente. «Esto no ha terminado. Apenas estaba empezando». La tarde cayó lentamente sobre San Miguel del Río, bañando el cielo de tonos rosados y naranjas que se desvanecían, como si el día intentara aferrarse a la luz por unos minutos más. En el interior de la casa, Rosa seguía sentada en la mesa de la cocina, con la fotografía extendida frente a ella. La había pasado por un paño suave, intentando quitar la tierra que aún quedaba pegada en los bordes. Pero había algo en la imagen que no cambiaba. Aquella figura borrosa detrás de la niña. Una sombra humana que no era ni clara ni lógica. Rosa había vivido toda su vida en esa casa. La había heredado de sus padres y ellos, a su vez, de los suyos. Nunca había imaginado que bajo el patio, donde sus nietos habían jugado, donde ella misma había aprendido a caminar, pudiera haber estado enterrada una imagen tan antigua y perturbadora. ¿Quién la puso allí? ¿Y por qué? Mientras contemplaba la foto, sintió un escalofrío leve recorrerle la espalda. Era una sensación que había venido apareciendo desde que la desenterró, como si alguien la observara desde un lugar que ella no podía señalar. Sacudió la cabeza, intentando volver a la lógica que siempre la había guiado. «Necesito respuestas», murmuró para sí misma. Decidió que era hora de analizar más a fondo el lugar donde la había encontrado. Tomó una linterna, un pequeño cepillo y su abrigo de lana. Salió al patio cuando la primera estrella apenas empezaba a asomar. El aire estaba fresco, con ese aroma característico de la tierra húmeda después de un día tibio. Las sombras de los árboles vecinos se alargaban sobre el suelo, creando formas que parecían moverse cuando el viento soplaba. Caminó hasta el lugar exacto donde había encontrado la fotografía horas antes. La tierra aún estaba removida. Se notaba la diferencia de color entre la capa superficial y la que había quedado expuesta. Rosa se arrodilló despacio. «Veamos qué más escondes». Comenzó a excavar con las manos protegidas por guantes. La tierra estaba más compacta esta vez, como si hubiera sido pisada muchas veces antes. Cada puñado levantado liberaba un olor más fuerte, más antiguo. Después de unos minutos, la linterna reflejó algo, un pequeño trozo de vidrio. Lo tomó con cuidado. Era un fragmento de una placa fotográfica antigua.
de las que se usaban hace casi un siglo. Su corazón empezó a latir más rápido. Entonces esta foto, susurró, no era de los años 50, ni siquiera de los 70 como ella pensaba al principio. Era muchísimo más antigua. Volvió a mirar el agujero. Una parte de la tierra parecía hundida como si hubiera habido algo más grande enterrado allí, pero ya no estaba. Alguien había retirado ese objeto antes de que ella encontrara la fotografía. Un ruido seco la hizo girar rápidamente. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, pero sin poder ocultar el temblor. Silencio. Solo el sonido de las hojas moviéndose por el viento. Se puso de pie lentamente. La luz del poste de la calle apenas iluminaba el borde del patio, creando zonas oscuras donde cualquier cosa podría esconderse. Respiró hondo. No iba a asustarse en su propia casa. Caminó de vuelta hacia la puerta, pero antes de entrar, una idea le cruzó la mente como una chispa eléctrica. La sombra en la fotografía estaba en el mismo ángulo donde ahora había oscuridad en su patio. Volvió la vista despacio hacia la oscuridad. Una figura, fugaz, como un movimiento entre las sombras. Rosa retrocedió un paso. «Debe ser un gato», se dijo, pero sabía que no lo era. Esa noche, ya en su habitación, Rosa no logró dormir. La fotografía descansaba sobre la mesita de noche. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra detrás de la niña volvía a aparecer como si quisiera decir algo. Intentó recordar a sus padres, a sus abuelos. ¿Habían mencionado alguna vez una historia relacionada con el patio? No, pero sí recordaba que, de niña, siempre le habían prohibido jugar cerca del árbol viejo. El mismo árbol que había caído hacía 2 años. El mismo que había dejado una marca profunda en la tierra cuando sus raíces fueron removidas. Un pensamiento se clavó en su mente. ¿Y si la fotografía estaba enterrada ahí desde antes de que el árbol existiera? De pronto, escuchó un golpe abajo, un golpe seco, viniendo del patio. Se levantó de la cama, tomó la linterna y bajó las escaleras, intentando no hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a escaparse de su pecho. Cuando llegó a la puerta de vidrio que daba al patio, vio algo imposible. Había marcas en la tierra, marcas de pasos, pero no de un animal. Eran huellas humanas, descalzas, dirigiéndose justo hacia el agujero donde ella había excavado. Rosa se llevó la mano a la boca para contener un grito. Encendió la linterna. No había nadie, pero las huellas estaban frescas, muy frescas. La tierra aún estaba moviéndose ligeramente como si recién hubiera sido pisada. Retrocedió lentamente, cerró la puerta y corrió a la cocina, donde guardó la fotografía dentro de una caja metálica. Su respiración era temblorosa. No fue una coincidencia, susurró. Alguien, o algo, vino por esto. Esa noche, antes de volver a su habitación, escuchó otro ruido. No desde el patio. Esta vez, venía del pasillo, de dentro de la casa. El sonido era suave, como un susurro, un arrastre lento, como si algo deslizara sobre la madera. Rosa se quedó paralizada. El susurro parecía repetirse, como si alguien intentara pronunciar su nombre. Rosa. La jubilada sintió un frío repentino en la nuca. «Esto no puede estar pasando», dijo casi sin voz. Pero estaba pasando. La fotografía había despertado algo que llevaba décadas enterrado. Y ahora había cruzado la puerta de su casa. A la mañana siguiente, después de horas sin dormir, Rosa tomó una decisión. No podía quedarse esperando a que aquel misterio la encontrara de nuevo. Tenía que buscar respuestas. Tomó su bolso, la fotografía, el fragmento de vidrio, y salió rumbo al único lugar donde podría obtener información. La antigua hemeroteca del pueblo, donde se guardaban periódicos y registros desde principios del siglo XX. Al entrar, el aroma a papel viejo la tranquilizó por un momento. La señora que atendía el lugar, doña Ángela, la recibió con una sonrisa amable. «¿Buscas algo en particular, Rosa?» Rosa dudó un momento antes de sacar la fotografía. «Necesito saber quién pudo haber tomado esta foto».
¿O quiénes son las personas que aparecen en ella? Doña Ángela ajustó sus lentes, tomó la fotografía y la observó detenidamente. Su expresión cambió. Se tornó rígida, tensa. «Rosa», dijo con voz baja, «¿quién te dio esto?» «La encontré enterrada en mi patio». Ángela tragó saliva. «Esta niña», dijo señalando la figura principal, «se parece muchísimo a una niña cuya desaparición nunca se resolvió. En 1934, Rosa sintió que el mundo se le estremecía bajo los pies. Y la sombra detrás de ella». Ángela bajó la vista. «Eso es lo que siempre inquietó a todos», susurró. Nadie pudo explicar quién o qué estaba detrás de esa niña. Rosa respiró hondo. Estaba claro. El pasado la había alcanzado. Pero lo que aún no sabía era que la verdadera conexión no era con la niña de la foto, sino con ella misma, y con algo que su familia había ocultado durante generaciones. Rosa retrocedió un paso, incapaz de apartar los ojos de aquella fotografía cubierta de tierra. La mano le temblaba tanto que la imagen casi cayó al suelo. Lucía, su vecina, la observaba desde unos metros de distancia con el ceño fruncido, como si temiera acercarse demasiado. «¿Rosa?», preguntó en voz baja. ¿Qué estás viendo?» Pero Rosa no respondió. El rostro que aparecía en la fotografía, a pesar de los años, de la suciedad y del desgaste, era el mismo que ella había visto en cada noche en vela, en cada sueño roto, en cada rincón de la memoria que aún se negaba a olvidar. Era él, Miguel, su hijo desaparecido hacía más de 15 años. Pero había algo más, algo imposible. En la imagen, Miguel no tenía 12 años, la edad que tenía cuando se perdió, sino que parecía casi un adulto joven, 15, 16, quizá 17 años. Una versión de su hijo que Rosa nunca llegó a conocer. El corazón de la jubilada latió con fuerza dolorosa. La garganta se le cerró. «No», susurró, «esto no puede ser real». Lucía, inquieta por el silencio, dio unos pasos hacia ella. «¿Es tu hijo?». Rosa tragó saliva, incapaz de formar palabras. «Sí», logró decir finalmente, «pero esta foto nunca existió». La brisa cálida del final de la tarde agitó las hojas de los árboles del patio. El cielo se tornaba naranja, y la sombra de ambas mujeres se alargaba sobre la tierra removida. Nada parecía real. Lucía respiró hondo. «Rosa, ven conmigo», dijo llevándola hacia la cocina. «Siéntate. Tienes que explicarme todo». Pero Rosa no se movió. Había algo más en la fotografía. Una figura detrás de Miguel. Una sombra. Un perfil apenas visible. Una silueta que no era humana, o que al menos no lo parecía. Rosa acercó más la imagen a la luz. Detrás de su hijo, borroso pero inconfundible, se veía el contorno de una casa. No la suya, no la de Lucía, no la de nadie del barrio. Era una casa vieja, casi en ruinas, con paredes de adobe y vigas de madera. Una casa que Rosa reconoció al instante, porque la había visto antes, en un sueño, en muchos sueños. Y en cada uno de esos sueños, Miguel la llamaba desde la ventana. «Necesito ir allí», dijo Rosa de repente. Lucía la miró como si hubiese perdido la razón. «Rosa, ni siquiera sabes dónde es ese lugar». «Lo sé», respondió ella con voz firme. «Está al final del camino viejo, después del arroyo. Esa casa fue abandonada hace décadas». Lucía negó con la cabeza. «Ese lugar es peligroso. Se está cayendo. Nadie va allí desde hace años. Mi hijo». Rosa tragó lágrimas. «Mi hijo está en esa foto, y esa casa también. Si hay una oportunidad, aunque sea mínima, de saber qué pasó, yo tengo que ir». Había un fuego nuevo en la voz de Rosa, uno que Lucía no había visto en mucho tiempo. Finalmente, Lucía suspiró. «Está bien, pero no vas sola». El camino hacia la casa vieja era más largo de lo que Rosa recordaba. La tierra seca crujía bajo sus zapatos y la vegetación parecía haberse tragado parte del sendero. Lucía caminaba detrás de ella, nerviosa, mirando hacia todos lados como si esperara que algo saliera de entre los árboles. El sol estaba bajando y el aire se tornaba más frío a cada minuto. «Rosa, ¿estás segura de esto?», preguntó Lucía. «Más segura que nunca»,
Cuando por fin llegaron, la casa apareció entre las sombras como un animal dormido. Era exactamente igual a la de la fotografía. Misma forma, mismo tejado hundido, mismas ventanas oscuras. Rosa se acercó con pasos lentos. La tierra alrededor de la construcción estaba seca y quebrada, excepto por un detalle: huella, tras huella, tras huella, como si alguien hubiese estado caminando allí hacía poco tiempo. Lucía abrió los ojos alarmada. Esto no parece abandonado. Rosa no escuchó. Su mirada estaba fija en la entrada. Empujó la puerta, que crujió como un lamento antiguo. Dentro, el aire era frío, húmedo. El olor a madera podrida y a tierra mojada se mezclaba con algo más. Un aroma leve, casi imperceptible, pero que Rosa conocía bien. Era el olor del champú que Miguel usaba de pequeño. Ese aroma dulce que ella reconocería incluso en la oscuridad. Las lágrimas le llenaron los ojos. «Él estuvo aquí», dijo Rosa. «Lo sé, lo siento». Lucía tragó saliva. «Rosa, no entiendo nada. Miguel desapareció siendo un niño. ¿Cómo es que está en una foto más grande? ¿Cómo es que hay huellas recientes? ¿Quién estuvo aquí?» Rosa respiró hondo. «Esa es la respuesta que vamos a encontrar hoy». Al fondo de la casa, una puerta estaba entreabierta. Detrás de ella se veía una luz débil, como si el sol entrara por una grieta. Rosa se acercó. Lucía se quedó atrás, temblando. Cuando la jubilada empujó la puerta, el mundo se detuvo. Era un cuarto pequeño, casi vacío. Solo una mesa de madera y una caja metálica sobre ella. Una caja oxidada, antigua, del mismo tipo que se usaba para guardar documentos hace décadas. Y junto a la caja, una segunda fotografía. Rosa sintió un nudo en la garganta. Sus dedos se movieron solos, temblando mientras levantaban la imagen. Era Miguel otra vez, misma edad que en la primera foto, pero esta vez estaba mirando directamente a la cámara, con un gesto entre miedo y súplica. Lucía, con la voz quebrada, murmuró: «Rosa, hay algo escrito atrás». Rosa volteó la foto. Una frase breve, escrita en tinta negra: «Todavía estoy aquí». Lucía se llevó la mano a la boca. «Rosa, ¿quién escribió eso?» «Él». Rosa negó en silencio, porque debajo de la frase había otra línea. Una firma. La firma de Miguel. La misma que usaba en la escuela. La misma que él había escrito en un cuaderno la última vez que regresó del colegio antes de desaparecer. Rosa apretó la foto contra el pecho. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. «Mi hijo no murió», dijo, con la voz rota pero firme. «Nunca estuvo perdido. Nunca dejó de buscarme. Y alguien ha estado ocultando todo esto». Lucía dio un paso atrás, nerviosa. «Rosa, ¿qué estás diciendo?» La jubilada levantó la mirada hacia ella. Y por primera vez en muchos años, sus ojos no mostraban tristeza. Mostraban determinación. «Estoy diciendo que esta historia no termina aquí. Estoy diciendo que alguien sabe la verdad. Y que yo voy a encontrarlo». En ese momento, un ruido seco resonó fuera de la casa. Un paso, lento, pesado, luego otro y otro. Ambas mujeres se quedaron paralizadas. Lucía susurró: «Rosa, ¿hay alguien afuera?» La jubilada no respondió. Sostenía la fotografía entre sus dedos, mientras un escalofrío recorría su espalda, porque junto con los pasos llegaba una voz masculina, una voz ronca, una voz que decía su nombre: «Rosa». Lucía se aferró a su brazo. «Vámonos, por favor, eso no es Miguel». Rosa apretó los dientes. «Lo sé», susurró, «pero quien sea, sabe dónde está». Los pasos se acercaban. La sombra detrás de la ventana crecía. La luz del atardecer se extinguía. Y algo, o alguien, esperaba en la oscuridad de aquella casa olvidada. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuese. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los tejados antiguos de San Miguel del Monte, Rosa se quedó sola en su patio, con la fotografía entre las manos. Aún podía sentir el temblor en sus dedos, no por el frío, sino por la certeza de que su vida, a partir de ese día, ya no volvería a ser la misma. La imagen seguía allí, con ese rostro imposible,
Ese hombre que nunca había conocido, ese intruso silencioso que de alguna manera había convivido con ella durante décadas bajo la tierra de su propio hogar. Rosa respiró hondo. Sabía que aquella foto no era un accidente, no estaba allí por casualidad. Alguien la había enterrado con intención, para ocultarla o para asegurarse de que ella, tarde o temprano, la encontrara. Y ahora que la verdad había comenzado a salir a la luz, no había marcha atrás. El silencio del patio parecía escucharla. Las sombras se movían suavemente con el viento, como si el pasado se aproximara paso a paso, reclamando ser revelado. Con la fotografía apretada contra el pecho, Rosa tomó una decisión. Seguiría cada pista, aunque la llevara a lugares oscuros, aunque removiera secretos familiares, aunque la obligara a enfrentar a personas que siempre creyó conocer. Porque una cosa era cierta, esa persona en la foto no debía existir, y sin embargo, existía. Y Rosa estaba dispuesta a descubrir por qué. Antes de terminar, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Y si esta narrativa te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perder lo que viene, porque esta historia apenas comenzó.